Bon día, buenos días. Estamos ya en la segunda jornada del encuentro USIE Lleida. Hemos cambiado de sede, hemos pasado de hoy a visitar La Llotja y, en primer lugar, damos comienzo con una ponencia que nos sitúa en el corazón del debate contemporáneo, la inteligencia artificial y su impacto en la inspección educativa. Nos acompaña don Juan José Fernández Parrilla, que es director de programas de la Subdirección General de Inspección Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, cuya experiencia nos va a ayudar a comprender cómo la inteligencia artificial puede ser una gran aliada en nuestra labor inspectora. Presentará la sesión doña Laura Morillas Molina, que es la Community Manager de USIE. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Buen día, buenos días. Tengo el placer de presentar hoy a Juan José Fernández Parrilla. Como ha comentado el compañero, es el director de programas de la Subdirección General de la Inspección de Educación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Ahora tengo el placer de que sea compañero mío. Y aunque su trayectoria profesional es bastante larga, vamos a intentar resumirla. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Combina una extensa trayectoria docente con una sólida experiencia en diseño digital e innovación tecnológica aplicada al ámbito educativo. Ha ejercido durante años como profesor de matemáticas, consolidando un enfoque pedagógico riguroso orientado a la mejora continua y a la adaptación metodológica. Especializado en el desarrollo de productos digitales centrado en la experiencia de usuario, ha trabajado en áreas clave como la investigación con usuarios, la arquitectura de la información, el diseño de interacción, el diseño de interfaces y la evaluación de la usabilidad. Ha participado en iniciativas innovadoras como el Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con altas capacidades y ha sido docente en el Máster Universitario de Ciencia de Datos de la Universidad Oberta de Cataluña. Está cursando el Máster en Tecnologías del Lenguaje de la UNED, un campo interdisciplinar que combina la informática con la lingüística y la inteligencia artificial para procesar el lenguaje humano. Ocupa el cargo de director de programas en la Subdirección General de la Inspección de Educación, donde lidera la transformación digital de la función inspectora. Desde esta posición impulsa proyectos estratégicos en los ámbitos de la innovación tecnológica, la formación continua y la gobernanza de la información, con especial atención a la incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas en los procesos de supervisión y mejora del sistema educativo. Y bueno, pues sin más, ha habido un pequeño problemita, ¿no?, con el tema de la presentación, pero como Juanjo lo soluciona todo, pues yo creo que está solucionado. Él va a empezar aquí la ponencia, yo me voy arriba para pasar las diapositivas porque no había portátil para conectar el vídeo y luego pues él se subirá ahí para interactuar porque va a ser una exposición con unas aplicaciones prácticas y tiene que interactuar con el ordenador. Entonces luego se subirá, veréis lo que él está haciendo desde arriba en la pantalla. Así que sin más os dejo con Juanjo. Buenos días, no sé si funcionan los dos micrófonos. Buen día, bienvenidos a todos. Gracias a USIE por invitarnos a esta fantástica ponencia en el 15º Congreso. Y bueno, pues el tema es bastante amplio. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, resumirlo en el tiempo que tenemos. Básicamente la ponencia se va a dividir en 3 tramos. La primera de ellas, que va a ser un poco soporífera, pero es inevitable, hay que adquirir un poco de vocabulario y entender qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. La segunda es, vamos a tratar de comprender cómo hemos llegado hasta aquí, que esto no es una tecnología nueva, que lleva ya casi un siglo con nosotros. Y la tercera, vamos a hacer varios ejercicios interactivos de cómo se puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial para facilitar, mejorar y potenciar nuestra labor dentro de las funciones de inspección. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos, Laura, por favor, con la primera diapositiva.
Bueno, pues ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es todo esto. Es un conjunto que tiene dentro muchos subconjuntos. ¿Por qué hemos puesto esta diapositiva y vamos a hablar de 4 o 5 tecnologías en concreto? Porque la inteligencia artificial no es ChatGPT y preguntarle y que me responda. Va mucho, mucho más allá. Entonces, dentro de esta estructura de teoría de conjuntos, donde un conjunto está incluido dentro de otro, el gran paraguas que acoge todo el concepto de inteligencia artificial, luego iremos descendiendo a una tecnología específica, un subcampo que es el machine learning o el aprendizaje automático. Luego iremos con una tecnología que son las redes neuronales. Después iremos a unas redes neuronales con muchas capas que se llama el deep learning o aprendizaje profundo. Y a partir de ahí veremos cómo se ha creado la IA generativa, que es un transformer, que es un modelo de lenguaje grande, un LLM, y sobre todo que es el famoso GPT, ¿vale? Entonces, vamos a adquirir vocabulario de manera muy sencillita, ¿eh? He simplificado la definición lo máximo posible, pero es un vocabulario que vamos a utilizar luego varias veces para que entendamos qué es lo que significa. Bueno, en primer lugar, pasamos, Laura, por favor, a la primera diapositiva. Hay 2 definiciones clásicas de lo que es la inteligencia artificial. La primera de ellas se da en el año 56, en un famoso congreso, donde están, entre ellos, el padre de la teoría de información, Claude Shannon, está Marvin Minsky, etc. Y en ese momento, en ese contexto, ellos pensaban que de 4 a 5 años vista se iba a poder solucionar. ¿Y de qué se trata? Pues de programar una máquina de manera que exhiba un comportamiento inteligente. La RAE luego define que la inteligencia artificial es una disciplina que crea programas informáticos para realizar tareas que requieren de la inteligencia humana, como el aprendizaje y el razonamiento lógico. Bueno, pues esas son 2 características muy importantes que distinguen a nuestra especie del resto de las especies, y sobre todo hay otra fundamental que es la que ahora nos ha puesto en el contexto de este cambio tan disruptivo, que es la capacidad de emular el lenguaje humano, que es una de las características fundamentales de nuestra especie. Bueno, pues vamos a descender un poco en esta teoría de conjuntos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, esto existe desde los años 50 y se basa en 3 pilares fundamentales, que son algoritmos, datos y cómputo. Los algoritmos están desde mediados del siglo XX, porque el primer modelo de red neuronal, la primera simulación de lo que fuera una neurona, es un prototipo del año 52 y se llama perceptrón. Y básicamente es una matriz con unos inputs de entrada y unos datos de salida. Los datos, pues el problema es que no se había desarrollado con profundidad toda esta tecnología porque no había suficientes datos. Con la eclosión a partir del año 10 del Big Data y a partir de que los seres humanos empecemos a tener dispositivos con los que continuamente estamos alimentando esos datos, ¿por qué nos han regalado correos electrónicos, redes sociales? Para que vayamos alimentando a la máquina, para que vayamos generando un corpus para que la máquina pueda entender y procesar qué es lo que tiene que hacer. Y por último, la gran revolución ha sido también, como pasa con todas estas tecnologías, ha sido como de rebote o de chiripa, y es que se desarrollaron unas tarjetas para procesar los videojuegos que se llamaban GPUs en vez de la CPU clásica, y se dieron cuenta que con las GPUs, con el procesamiento en paralelo, multiplicaba por 100 la capacidad de cómputo. Entonces, si sumamos esas 3 características que ya estaban en los años 50 y nos situamos en el 2017 con una tecnología que ya veremos cuál es, que se llama la arquitectura del transformer, de repente se ha producido esta eclosión, que lo que ha pasado cuando apareció en noviembre de 2022 el ChatGPT 3.5 es que de repente supera el test de Turing con creces. Es decir, un humano ya no distingue si está hablando con una máquina o con un ser humano, por la capacidad lingüística que tiene
estos modelos. Pasamos a la siguiente, vamos a ver un poco qué es el Machine Learning, que es un subcampo de todo el paraguas que acoge la inteligencia artificial, y el Machine Learning es aprendizaje automático, es la capacidad de aprender con algoritmos que identifican patrones. ¿Qué significa aprender? Pues significa que él reconoce, clasifica y organiza los datos como lo haría un humano. Es decir, él es capaz de lo que consideramos el aprendizaje. Y la clave de las máquinas es que aprenden por experiencia y van mejorando según van siendo mejores la cantidad de datos y más abundantes. Si descendemos un poquito dentro del Machine Learning, veremos que hay 3 tipos fundamentales. Pasamos, por favor, Laura, a la diapositiva. Que hay 3 tipos de aprendizaje. El más lento y el más costoso, que es el que nos llevó hasta el 2015, es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es que los datos estaban etiquetados y estaban etiquetados por los humanos. En las primeras redes neuronales primigenias, lo que hacía, yo entrenaba un modelo y le daba fotos de 100 gatos, luego de 1000 gatos, luego de 1 millón de gatos y luego 2 millones de gatos. Después de que la máquina y las redes habían registrado, cada uno con sus características, el procesamiento y entender que era un gato, yo le ponía una foto y él sabía distinguir si era un gato o no era un gato. Y esos eran los modelos primitivos. Esos modelos fueron creciendo y se transformaron en modelos fundacionales. Y es que, aparte de distinguir gatos, eran capaces de distinguir perros, flores, plantas, coches, etc. Con el advenimiento del Big Data, entró en juego el aprendizaje no supervisado. Es decir, él reconoce patrones, como lo hace un matemático, pero sin estar etiquetados. Él entiende cuál es la clasificación, aunque no estén supervisados esos datos. Y por último, esto es muy importante, el aprendizaje por refuerzo, que es por ensayo y error y muchas veces tiene con retroalimentación de los humanos. Por eso yo cuando actúo con un GPT siempre me dice que si estoy de acuerdo con la instrucción que le he dado. Si la respuesta es buena y yo le digo que sí, el modelo sabe que ese es un buen camino. Si le digo que no, ese modelo va abandonando y empieza a alterar los pesos a la salida de los datos de entrada. Vamos un poco más allá y aparece un tipo específico de Machine Learning, que son las redes neuronales. Las redes neuronales imitan al cerebro humano y consiguen conectar varios perceptrones en lo que se llama una red neuronal. Las redes neuronales funcionaban más o menos de manera razonable, tenían problemas de optimización, se perdían los datos, etcétera, hasta que en el año 86 Geoffrey Hinton, que es el padrino de la IA, descubre que con un método matemático muy sencillo que se llama el backpropagation, que es el método de descenso, consigue ecualizar y minimizar todos los errores de la función de coste, por lo que las redes neuronales empiezan a ser bastante operativas. Vamos más allá y conectamos una red neuronal, pero empezamos a meter miles, millones de capas y cada una de las capas se va a dedicar a una cosa en concreto. Entonces, cuando empieza a haber la cantidad de datos suficiente como para que cada capa se ocupe de la tarea precisa, empezamos a tener unos resultados sorprendentes. Y aquí pasamos a la siguiente diapositiva, donde aparece un concepto que se llama la IA generativa, porque hasta este momento la IA había sido generalmente predictiva, es decir, a partir de un conjunto de datos yo era capaz de reconocer y estimar qué era lo que iba a pasar lo siguiente. Pero nadie había pensado que la IA iba a ser capaz de generar datos como si fuera un humano. Todo esto se produce por la convergencia de varios tipos de desarrollo de redes neuronales distintas, cada una dedicada a una tarea, y sí que necesitan un gran modelo de datos. Dentro de la IA generativa, pasamos a la siguiente, ¿vale? Aquí es un pequeño resumen en contraposición a la IA generativa, la IA predictiva, que es la que hemos utilizado de toda la vida en economía, las series temporales, predecir un fenómeno sabiendo cuál es la tendencia. Por ejemplo, un ejemplo clásico que hemos utilizado todos, Shazam. Yo viene una canción, escucho un segundo de la canción, reconozco el patrón y me dice qué canción es. Pues eso es claramente el uso de una IA predictiva. Seguimos descendiendo un poquito y nos encontramos con la pieza clave fundamental que tiene que ver con este momento, esta ola tecnológica tan importante que va a cambiar todo, la estructura de la sociedad y lo que nos interesa aquí, el sistema educativo. Y es
el procesamiento del lenguaje natural. Esta disciplina también aparece en los años 60 como una rama de la lingüística, se llama lingüística computacional, y de lo que se trata es de establecer una interfaz de comunicación entre el hombre y la máquina. Cuando uno hablaba con un ordenador al principio, en los años 50-60, hasta que Engelbart inventó el ratón, pues era una línea de comandos. Para interactuar con una máquina con la línea de comandos había que saber programar, y tenía que saber programar en Java o programar en MS2, etc. Luego, la comunicación del hombre con las máquinas era una tarea para privilegiados que sabían un lenguaje muy específico de programación. Lo que ha pasado ahora es que yo puedo comunicarme con una máquina con nuestro lenguaje natural, que es lo que está pasando ahora, ¿vale? ¿Qué ha alimentado estas máquinas con unos modelos que se habían pensado para reconocer imágenes? Pues los Large Language Models. Y un Large Language Model con una tecnología que luego veremos, que se llama los Transformers, que procesa todo en paralelo, utilizando la potencia de cómputo de las GPUs, se le ha alimentado básicamente con todo el corpus de conocimiento que ha generado nuestra especie. Es decir, estas máquinas han sido alimentadas con toda la literatura que se ha podido digitalizar, se ha alimentado con todos nuestros correos electrónicos, con todo nuestro WhatsApp, con todo nuestro Twitter, con las fotos nuestras con los gatos en la playa. Toda la información que hemos subido en las redes ha servido para alimentar y entrenar a estos grandes modelos. Curiosamente, unos modelos que habían sido pensados, como las redes convolucionales, para encontrar patrones en las imágenes, de repente dieron unos sorprendentes resultados con el lenguaje. Y ahí es cuando aparece lo que vamos a ver ahora, que es el famoso GPT. Bueno, pues ¿qué es un GPT? ¿Alguien de esta sala sabe lo que es un GPT, aparte de lo que es ChatGPT? Que levante la mano, por favor. ¿Nadie sabe que GPT son unas siglas? Bueno, pues si alguien utilizó en su momento un GPT-1 o un GPT-2, que era el modelo de OpenAI, la interfaz no era una interfaz de un chat. La interfaz de un chat para comunicar con una máquina ya está desde los años 60, como el modelo que se llamaba ELIZA, que yo interactuaba con una máquina con preguntas simples y la máquina pues más o menos contestaba, pues tenía su base de datos y buscaba la respuesta. ¿Qué ha pasado con GPT? GPT es un modelo que responde a 3 características fundamentales. La primera es un modelo que predice la siguiente palabra. Luego estamos hablando como un modelo estrictamente probabilístico. Es un modelo matemático donde yo he estructurado la información en una serie de embeddings, he transformado el lenguaje natural en unos tokens, lo he metido a la máquina y la máquina va a generar, como pretendía generar imágenes, un texto emulando su modelo de entrenamiento para intentar explicarnos que él ha comprendido el lenguaje, que tiene una capacidad lingüística y que es capaz no solo de comprender lo que yo le he dicho, sino de reproducir y dar una respuesta a mi pregunta. ¿Cómo? Como lo haría cualquiera de los millones de seres humanos que han introducido esa información. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Un poquito más atrás. ¿Por qué es generativo? Es generativo porque es capaz de crear a partir de unos datos nuevos, unos datos que ya no existían, unos datos que están latentes en un lugar que se llama espacio latente, donde yo he codificado toda la información del input. ¿Por qué está preentrenado? Porque esos modelos se han preentrenado para que sepan leer, escribir y comprender. No hay que volverlos a entrenar. Ya es un modelo como que viene ya casi preparado y hay que afinar con lo que quiero contar. Y aquí viene el más importante, la T, que la T es un transformer. Un transformer es una arquitectura que inventaron los ingenieros de Google en 2017 y que la tenían guardada porque pensaban que no era momento de sacarla. Llegó OpenAI y fueron unos inconscientes y sacaron un modelo que no estamos preparados para trabajar con él y se produjo en este crecimiento suave tecnológico lo que se llama una fractura o una discontinuidad o un salto. Y es que de repente hemos pasado, pues como pasó la pandemia, que una cosa que tenía que haber sucedido de manera suave en 10 años, sucedió en 2 meses de manera muy rápida y todo el mundo tuvo que aprender a hacer videoconferencias, etcétera, cuando nadie estaba preparado. Pues ahora pasa lo mismo, que tenemos que interactuar con unos sistemas que tendrían que haber venido dentro de 10, 15 años y han venido de repente. Entonces,
¿Y en qué consisten los transformers? Pues los transformers han hecho una cosa muy sencilla, y es que en vez de codificar palabra a palabra, codifican todo a la vez, dan una señal de cuál es la posición de cada uno de ellos y trabajan dos arquitecturas muy importantes. Una es la atención, y es buscar una palabra, y cada palabra busca un nodo y busca las relaciones sintácticas, semánticas, incluso pragmáticas con el contexto, y luego hacen lo que se llama una multicabeza, y es que hay un montón de máquinas, cada una procesando esas partes del lenguaje. Y el resultado de todo eso es que si yo hago una buena interacción y hago una buena pregunta en lenguaje natural, en nuestro, al lenguaje máquina, el lenguaje máquina es capaz de devolverme una respuesta con una calidad del lenguaje humano. Bueno, hasta aquí un poquito de glosario. Espero que nadie se haya perdido ni se haya aburrido. Vamos a ir con la siguiente parte. Y en la siguiente parte es donde vamos a meter un cambio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, estamos haciendo una presentación clásica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, estamos asistiendo a la proyección de los hermanos Lumière, de cuando salen de la fábrica y estamos viendo fotograma a fotograma. Pero la gran disrupción que ha pasado en este momento es que esa fantasía que se barajaba en los años 80 de los sistemas hipermediales ya están aquí. ¿Qué es un sistema hipermedial? Un sistema hipermedial es un conjunto de archivos informáticos, que puede ser texto, audio, vídeo, juntado con el hipertexto, que es los enlaces de Internet, y todo junto convive en armonía en un sistema con el que yo puedo interactuar. Y ahora soy capaz de interactuar con ese sistema. Antes tenía que tener un software específico para cada una de las cosas. Puedo interactuar con un sistema hipermedial utilizando el lenguaje humano. Es decir, lo que yo pienso cuando tengo que hacer un informe, voy a interactuar con la máquina para que la máquina me vaya ayudando a ver cómo puedo yo hacer esa tarea. Y todo lo que antes había un montón de herramientas distintas para hacerlo, lo voy a hacer con una sola herramienta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Interactuando con el interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría pasarme aquí ahora otros 15 o 20 minutos contando que en 1900, esta de vapor, en 1962, Hopfield define no sé qué, y sería una cosa aburridísima y la gente perdería el interés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle este artefacto multimedia, que es una presentación, que está en formato PDF, y vamos a metérselo a un modelo de inteligencia artificial que se llama Notebook LM. Notebook LM es lo más parecido a lo que podemos soñar que tengamos en todas las administraciones de inspección, que es una IA local con un modelo de lenguaje entrenado que hable nuestro idioma, nuestro corpus, nuestra legislación, que haya sido alimentado con todos los informes que hemos creado desde que tengamos constancia todos los inspectores, y a la hora en la que yo tenga que elaborar un nuevo informe, él me diga, bueno, según lo que yo he visto que he interactuado con usted, lo que usted me está pidiendo es aproximadamente esto. Eso me va a permitir ampliar el campo de visión y realizar la tarea de una manera completamente nueva, que es de una manera actuando con un sistema hipermedial a través de una interfaz de lenguaje. Entonces, todo esto, en principio, nuestra mente no entiende cuál es la relación, porque hay una línea temporal, pero yo no sé si la red generativa tiene relación con TensorFlow, y yo no sé si eso tiene que ver con ELIZA, y yo no sé si ELIZA es un LLM, y si DeepSeek, no sé qué, y luego el Transformer. Pues nosotros no lo sabemos, pero la IA sí. ¿Por qué? Porque yo voy a enchufar a la IA esta presentación y la IA me va a sacar una taxonomía de cómo está estructurado, va a encontrar las relaciones sintácticas, semánticas y pragmáticas, y me va a permitir interactuar con ella para preguntarle todas las dudas que yo tenga. Y lo que estoy haciendo ahora no es interactuar de una manera lineal, ¿vale? Estoy actuando con la información, y esto es un ejercicio muy sencillito, con la información de una manera hipermedial.
¿Y por qué cuento este ejemplo y por qué se me ha ocurrido que no fuera muy aburrida la presentación y hacerlo así? Porque el siguiente ejemplo, que es un caso práctico, que supongo que a todo el mundo le resultará de interés, es el siguiente. Y me lo propuso Camila Tudrí hace 2 meses. Me dijo, oye, vamos a publicar el nuevo plan general de actuación para la Subdirección General de la Inspección. Vamos a colgarlo en Internet. Dice, hemos metido varias cosas nuevas de inteligencia artificial, tal. Échale un ojo a ver qué te parece. Bueno, yo lo subí a la red, entonces lo miré y lo leí por encima. Entonces, en ese procedimiento, ¿qué habría hecho una persona normalmente? Pues imprimo el plan, imprimo el otro plan, voy subrayando, voy viendo lo que es nuevo, lo que no es nuevo. Y luego dice, bueno, y ahora, según lo que has visto, imagínate que tengo que desarrollar el plan anual. ¿Cómo lo harías? ¿En qué parte lo dividimos? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso habría que coger los 4 planes anuales del 21, imprimirlos todos y ir subrayando, decir a cuál pertenece cada uno, si se han cumplido los objetivos, etc. Bueno, pues esa tarea la vamos a hacer toda a la vez, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo es, vamos a analizar cómo ve esta presentación ese ejemplo de lo que se llama un RAG, que es una IA local, donde todos los datos privados no salen porque no va a ninguna corporación americana porque están en mi servidor o en mi máquina, y vamos a ver cómo luego eso tiene una aplicación práctica. He preparado 5 ejemplos, vamos a ver si somos capaces de avanzar en ellos, de cómo puedo interactuar con un sistema hipermedial, ¿vale?, utilizando técnicas de inteligencia artificial para que me ayude a desarrollar mi labor. Y lo que va a hacer es no quitarme el trabajo, sino que me va a ayudarme a comprender y realizar el trabajo de una manera más compleja, con una visión más amplia, y me va a eliminar muchas tareas que eran repetitivas, aburridas, y que lo que estaban haciendo era mermar calidad a mi actuación, ¿vale? Entonces, como hemos tenido un problema aquí de la conectividad, me voy a subir arriba, pero voy a seguir hablando y voy a ir explicando cómo lee una inteligencia artificial este documento, ¿vale? Y luego cómo lee una inteligencia artificial un plan general de actuación, y cómo, si soy capaz de relacionarme bien con ella, cómo es capaz de hacerme el borrador de no solo el de este año, sino el de los 4 años siguientes. ¿Vale? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Bien. Bueno, he abierto una aplicación que es gratuita y se llama Notebook LM, ¿de acuerdo? Yo aquí es una herramienta gratuita que puedo alimentarla con 50 documentos. Yo, como tengo la versión de pago, puedo meterle hasta 300, y voy a meterle el primero para explicar un poco cómo es el interfaz, para luego ir con el ejemplo que nos interesa del plan general. Bueno, pues en primer lugar voy a subir la fuente y le voy a subir la diapositiva. El modelo de lenguaje va a leer la diapositiva y de repente él solito, sin yo decirle nada, me dice que el texto es una presentación para la 25º Encuentro Internacional de la Inspección de Educación, que aborda la inteligencia artificial y su aplicación en la inspección educativa. La fuente comienza definiendo la IA, aprendizaje automático y sus subcampos, como el aprendizaje profundo y las redes neuronales, detallando además los pilares esenciales de la IA, algoritmos, datos y computación. Una extensa línea de tiempo traza la historia de la IA, desde el tubo vacío hasta el auge de los modelos como ChatGPT en 2022 y la proyección futura hacia la inteligencia general. Finalmente, la presentación considera fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas
e integra las funciones a la inspección educativa, incluyendo riesgos éticos y la necesidad de la formación específica. Bueno, lo ha leído y yo creo que ha hecho un resumen que no está nada mal, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, voy a interactuar con ella, pero primero le voy a decir quién soy yo. Entonces, en vez de decirle quién soy yo, se lo voy a preguntar. Entonces, me voy aquí y le digo, define el rol del ponente. Estoy utilizando un metabuscador que se llama Perplexity y él me especifica cuál es el rol del ponente del encuentro, ¿vale? Y con esta pequeña definición me vale, corto y pego, me voy a mi herramienta de IA, me voy a configurarlo, le digo que está personalizado y le digo quién soy yo. ¿Vale? Que tiene un puente entre la tecnología y la inspección educativa, ofreciendo un criterio analítico como propuestas aplicables, fomenta reflexión ética y profesional. Y le voy a decir además que usa un lenguaje formal, técnico. Aquí las tildes y eso más o menos da igual ponerla porque como utiliza la palabra más probable, pues siempre la encuentra rápido. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es cómo entiende la inteligencia artificial este texto. Aquí a la izquierda tengo las fuentes donde yo puedo añadir cualquier tipo de fuente, puedo añadir fuentes que tengan Google Drive, puedo añadir fuentes de un sitio web, puedo añadir fuentes de YouTube. Si yo añado una fuente de YouTube, automáticamente me transcribe todo el audio de la conferencia, me lo transcribe, ¿vale? Puedo pegar texto y puedo meter hasta 300 fuentes, ¿vale? Además, puedo añadir una nota, hacer un resumen de audio, hacer el mapa mental y él ya me da algunas ideas de preguntas que puedo ir haciendo respecto a este texto. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, lo más importante, es el mapa mental. Yo, cuando compro un libro nuevo, lo primero que hago es mirar el índice y me gusta ir mirando cada uno de los capítulos cómo lo hace la introducción. ¿Vale? Imagínese que quiere hacer eso usted con 50 libros. Pues es lo que vamos a hacer a continuación. Pero de momento vamos a ver cómo entendería la estructura de esa cosa lineal que yo he enseñado antes, que era esa presentación en PDF, y vamos a ver qué tal acierta con el mapa mental. Obviamente está leyendo todo el documento. Y ha tardado unos 15 segundos en comprender, categorizar y hacer una taxonomía de lo que cuenta, de la información que contiene ese documento. Pues yo voy a ver el mapa mental y no está nada mal porque primero me dice que habla de la inteligencia artificial y la inspección. Luego, definición y pilares, subcampos, modelos, hitos, la IA, la inspección educativa, conclusiones, casos prácticos y estructura de refinamiento para preguntas a LLM. Si yo voy a cualquiera uno de los campos, por ejemplo, los hitos históricos, pues me he agrupado bastante bien en la diapositiva que teníamos, la época de la pre-IA, ¿vale? Cada una de ellas que me iba a explicar yo la tengo aquí. Lo puedo, va a encontrar el hilo y me va a hablar de los primeros modelos, de los años, etcétera. Me puede hablar del boom, ¿vale? No está nada mal, o sea, parece que ha entendido de qué iba el problema. Y ahora lo importante es que esta taxonomía, este árbol, es interactivo. Entonces, según interactúe yo con cada uno de los nodos, voy a entablar una conversación con este modelo de lenguaje para hablar precisamente de lo que me está contando ahí. Entonces, vamos a ir a algo más que nos interese más, que sea para la inspección educativa. Pues vamos al nodo de inspección educativa
¿vale? Y vamos a hablar. Y sin yo haberle dicho nada y haciéndole una pregunta muy sencilla, habiéndole marcado el prompt, me dice: estimados colegas, abordar el debate sobre la inteligencia artificial en el marco de la inspección educativa nos obliga a adoptar una perspectiva dual. Por un lado, comprender la dimensión técnica de esta tecnología disruptiva y, por otro, analizar críticamente sus implicaciones en nuestra función. Las conclusiones presentadas en la documentación de referencia nos hacen falta a un marco analítico y me va contando una serie de cosas. ¿Por qué el lenguaje es tan prolijo y tan preciso? Porque yo estoy hablando con la IA, es un modelo entrenado que sabe leer y escribir, pero solo está consultando una fuente, la que yo le he proporcionado. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí podríamos seguir abordando múltiples cuestiones. ¿De acuerdo? Luego, además de ir con los nodos, yo puedo ver qué ha entendido él, que son los nodos. Yo le doy aquí y automáticamente me ha sacado todo el análisis del documento organizado estructuralmente por nodos. Una tarea que a mí me costaría pues un buen rato realizar una estructura taxonómica de la historia que estaba contando ese documento. Y además con la dificultad de que no tendría claro qué cosas tienen unos nodos en común con otras. ¿De acuerdo? Bueno, pues la presentación y estos mapas mentales luego los tendrán ustedes compartidos por si alguien los quiere ver, ¿vale? Y vamos a ir con nuestro primer ejemplo, que es el siguiente. El primer ejemplo que tenemos aquí ya está preparado porque yo ya lo he hecho antes, ¿de acuerdo? Y yo le he alimentado con el plan anual 21-22, 22-23, etcétera, el plan general antiguo, el plan moderno, he identificado el prompt para que sepa quién soy, le he puesto un nivel de normativa y he hecho algunas interacciones. ¿De acuerdo? Luego ahora yo voy a conversar con este modelo de lenguaje para que me ayude a una tarea muy específica y muy técnica, que es: ayúdame a comprender cómo era el plan general que desarrollamos en el pasado cuatrienio, dime qué te parece y compáramelo con el nuevo, y ahora vamos a ir año por año para ver qué innovaciones serían importantes. Entonces, yo tengo aquí un montón de iteraciones. ¿Cómo consigo yo esta información? Esta información es toda pública. Yo aquí lo que he ido al Ministerio de Educación. Dentro de la web del Ministerio he ido a los contenidos. Dentro de los contenidos he ido a los contenidos de la Inspección de Educación y he ido a la información pública en normativa. La información pública en normativa está la estructura orgánica del Ministerio, el Plan General de Actuación 21-25, el Plan de Actuación General 25-29 y los desarrollos de los planes de actuación en los planes anuales. Bueno, yo me bajaría cada uno de ellos porque la web del Ministerio de Educación está capada y no permite a Notebook LM que obtenga haga el crawling de los contenidos. Entonces se baja el PDF y ya está. Entonces lo primero que haría uno es, bueno, yo aquí tengo toda la información, pero voy a quitar todas las fuentes y voy a ver cuál es el primer plan general. Este de aquí es el antiguo y este es el nuevo. Pues voy a ver el nuevo. Si veo el plan nuevo, voy a poner un poquito más pequeño. Bueno, pues ha leído, aquí está claro que ha leído todo el documento, ¿vale? Aquí me hace un resumen, una guía de lo que dice este documento, me da una serie de nodos para interactuar con ello, ¿vale? Y yo le puedo preguntar, la primera pregunta que le digo, explique la naturaleza jurídica del plan. Entonces él va a leer el documento
Y le ha parecido que esta pregunta era muy interesante. Explique la naturaleza jurídica del plan de actuación según el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Ahora yo le puedo decir, detalla las principales líneas de actuación. Él, como es muy obediente, no se sale de los parámetros que le he dicho y dice, conforme a mis funciones de supervisión y elaboración de informes técnicos para la mejora continua del sistema educativo, procedo a detallar las principales líneas de actuación que contempla el Plan General de Actuación de Inspección Educativa para el cuatrienio 2029. Como es un sistema hipermedial, si yo me voy aquí al punto número 1, me aparece la referencia de donde ha leído el texto y ha generado el texto, con el mismo estilo de salida, que es el mismo estilo que el estilo de entrada. La ventaja es que solo se está alimentando de lo que yo le he proporcionado. Por lo tanto, el estilo de salida va a ser exactamente igual que el estilo de entrada. Bueno, pues me hace un resumencito, me dice las mejoras, supervisar, potenciar, colaborar. Bueno, pues no lo hace nada mal, ¿vale? Le puedo preguntar, ¿qué novedades destacarías? Y aquí, simplemente con un PRO muy sencillo, porque está muy bien estructurado el documento de entrada, ya me dice adaptación a los nuevos retos educativos. La directriz número 3, que habla del bienestar socioemocional y la integración de la digitalización avanzada y la inteligencia artificial. ¿Vale? Estructura y tipología de actuaciones. Me las va relatando. Planificación jerarquizada, planes de actuación. Si yo voy a cada una de las fuentes, tengo el enlace donde dentro del documento, ¿vale?, me va diciendo, ¿me ha gustado la interacción? Le digo que sí. Vamos a ir un paso más allá. Ahora yo estoy solo consultando una fuente. Ahora voy a ponerle que me consulte dos fuentes. El plan actual y ahora voy a entrar en diálogo yo, el plan actual y el plan antiguo. Y voy a decirle que me haga una comparativa. Cosa que yo antes tenía que hacer cogiendo un PDF, lo imprimía, cogía otro PDF, lo imprimía, iba subrayando y viendo las relaciones. Pues el modelo de lenguaje me lo va a hacer solo. Cojo las dos fuentes, hazme un cuadro comparativo de las Él no se ha salido de su función y me vuelve a decir, conforme a mi función de analizar y evaluar los planes que rigen nuestra labor para colaborar en la mejora continua del sistema, procedo. Y entonces me ha hecho un plan que creo que está bastante bien. Me dice colaboración y coordinación en el punto D y me dice cómo eran cada uno de ellos. La línea de actuación, la mejora en un plan, en otro, y análisis y observaciones. Y el modelo ha leído los dos documentos y me dice que su conclusión es una continuidad y una mayor concreción. Me dice, los objetivos se mantienen en esencia, pero el plan 2025 detalla con más precisión, introduce explícitamente conceptos clave, la normativa actual, como el enfoque competencial, la inclusión, la autonomía de los centros, etc. Bueno, pues esto como borrador de trabajo para yo ponerme a trabajar, creo que me ha potenciado mucho mi visión de esos dos documentos. Y luego digo, bueno, pues si en cualquiera de ellos tengo alguna duda y no me gusta, la inteligencia artificial, aquí me lo menciona, por ejemplo, ¿vale? Y yo voy a esta tecnología, voy al punto 7 y él me explica en la fuente de donde ha aparecido efectivamente esa información. Es decir, lo que pasa con otros GPTs que utilizan un corpus entrenado exterior o consulta en Internet, aquí no hay alucinaciones. ¿Por qué? Porque solo se está ciñendo a las bases. Es un sistema cerrado que habla en el lenguaje que yo le he dicho que tiene que hablar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer
otra vuelta de tuerca un poco más allá y voy a añadir más fuentes. Ahora, si esta interacción me ha gustado, ¿vale? Porque luego la voy a utilizar o la quiero imprimir, pues le digo que me ha gustado, le doy aprendizaje por refuerzo, le digo que me ha gustado y lo guardo como nota. Y esa nota comparativa luego la añado como fuente. Quiere decir que ahora va a estar, una fuente es un resumen que ya tengo hecho aquí y que puedo compartir con Camila. Le digo, oye Camila, me ha hecho esta comparativa, ¿qué te parece para poder trabajar con ello? Y dice, muy bien, pero vamos a seguir por otro lado. Y me dice, imagínate que tenemos que hacer un reparto por planes anuales. ¿Cómo lo harías? Y digo, bueno, vamos a ver si nos ayuda. Entonces, tengo 3 fuentes, ¿vale? Que son los 2 planes anuales y la nueva que he metido, que era la comparativa, y le voy a añadir 4 fuentes más. Y le voy a decir el plan anual del 21-22, el plan anual del 23-23, el plan anual del 23-24 y el plan anual del 24-25. Y ahora le digo, hazme un desarrollo de los planes anuales basándote en el modelo del plan 2021-2025 y sus desarrollos anuales. Y le digo líneas de actuación, y objetivos. Bueno, vamos a ver si entiende lo que le estoy diciendo. Me ha hecho un resumen, ¿vale? Me ha dicho las líneas de actuación de los modelos, me ha sacado los objetivos para cada uno de los cursos, me da referencia en cada uno de ellos, ¿vale? Y les digo, muy bien. Digo, pues hacemos un desarrollo y 2026 basados en el plan general del 25-29. Y dice, otra vez, conforme a mi función de planificación y elaboración de los informes técnicos y garantizar la calidad del cumplimiento y tal, voy a hacer unos planes para el 25-26, 26-27, etcétera. Marco general a continuación y me va dando un borrador de cómo yo me podía poner a trabajar en cada uno de los planes. ¿Me hace el trabajo? No. Lo que hace es facilitarme la comprensión de la tarea que yo tengo que realizar y me da un borrador de trabajo en el que yo puedo empezar a funcionar. Y le digo, bien, y elabora un marco con los objetivos. Se ha empeñado, que le estoy preguntando, del 24-25,
Y ahora digo que lo organice. Bueno, se ha atascado ahí con el 21-25, debería actualizar el prompt. Pues es una cosa que pasa, digo continuar y le digo hazme el desarrollo. ...26... ...2029... usando... Y lo que estoy haciendo es lo que hacía antes con Word, de busco copio, pego, hazme un resumen, ¿vale? Y el modelo de lenguaje, pues lo entiende bastante bien. Las actuaciones preferentes, el bienestar, etcétera, ¿vale? Bueno, pues es una manera de crearme y facilitarme el trabajo. ¿Cómo además, este es un sistema como hemos dicho, hipermedial? Esto ya lo tenía preparado, pero yo le he hecho una presentación. Le he dicho, con las fuentes que tienes, hazme una presentación. Acaba de poner sobre la mesa. No sale la señal, no sé por qué no está haciendo señal, pero bueno. Es un plan diseñado en teoría para asegurar la calidad en cada rincón del sistema. Así que vamos a desgranar este documento, a ver qué esconde y cómo va a cambiar la supervisión en las aulas, desde temas tan actuales como el bienestar de los estudiantes hasta el uso de la inteligencia artificial. A ver, todo esto parte de una pregunta clave, ¿no? La pregunta del millón para cualquier sistema educativo. ¿Cómo se consigue que la calidad de la enseñanza sea la misma, o al menos aspira a serlo, para cada estudiante? Da igual que esté en un colegio en Ceuta o en un centro español al otro lado del mundo. Pues bien, la respuesta del Gobierno a esa gran pregunta es este documento. Este es el ambicioso plan maestro que va a guiar la supervisión educativa y con el que se busca mejorar los centros que gestiona directamente el Ministerio durante el próximo cuatrienio. Vale, pero ¿qué es exactamente esto de la inspección educativa? Porque la palabra inspección suena un poco a examen, a fiscalizar, pero la idea en realidad va por otro lado. Se trata de acompañar para mejorar. Pensemos en ello como un chequeo de salud periódico para el sistema, uno que está diseñado para asegurar que se cumplen las normas, que se protegen los derechos y que se impulsa la calidad y la equidad para todo el mundo. Perfecto, pero claro, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que se encargan de hacer eso? Bueno, pues esto es un ejemplo. Me piden que les dé una muestra de hacer una presentación y un trabajo que tardaría 2 tardes en hacer la presentación, las diapositivas y el audio, pues lo tengo hecho en 2 minutos. Bueno, y así podríamos seguir haciendo pues un montón de tareas respecto a estos documentos. Vamos con la segunda aplicación, que es otro notebook LM, y este está preparado para USIE y Supervisión 21. Aquí lo que hemos hecho es he hecho un scroll, un web crawling de la web y me he mapeado todos los sumarios de la revista desde el 2020 hasta 2025 y he añadido todos los casos prácticos que aparecen en la revista Supervisión 21. Luego tengo aquí un prompt 500. En el prompt 500 lo que he hecho es decirle quién soy. Le he dicho, eres inspectora de educación de la SGI del Ministerio, función principal, asegurar la calidad. Pues básicamente lo que viene en la descripción de la LOMLOE, para que esa sea su línea de actuación. Bueno, pues si voy a ver su mapa mental, primero siempre muy importante ver el mapa mental, de qué trata todo este corpus que he alimentado, pues él ha entendido que la estructura de los informes, los principios rectores y derechos,
casos prácticos, irregularidades, evaluaciones y calificaciones. Si voy a ver la estructura de los informes, ¿vale?, me interesa la cualidad del informe escrito, ¿vale?, y voy a ver qué información me da sobre la corrección de la gramática y el léxico. Y ahora me pongo a interactuar con el sistema, con las fuentes que le he dado, a hablar precisamente de esto de aquí. Y aquí me hace un resumen de donde aparece en todos los textos que yo ya le he metido aquí, de cómo hay que utilizar la corrección sintáctica y lingüística a la hora de elaborar un informe, porque estaba en una publicación del este. Si yo quiero ver de dónde lo ha sacado, de la corrección gramatical y del léxico, yo voy al enlace y me dice dónde está. ¿Vale? ¿Qué más cosas me puede interesar? Bueno, pues me puede interesar, digo, hazme una estructura le digo que me haga una estructura según los casos prácticos que ha leído aquí 25-30, que los lea y detecte cuál es la estructura fundamental de un caso práctico. Y me vuelve a ser obediente y me vuelve a decir: como inspectora de educación en ejercicio de mis funciones, la revista 21, si bien el caso práctico aborda una problemática única, se adapta a las particularidades de la situación y a la normativa. La estructura fundamental son título y autoría, resumen y palabras clave, introducción y contextualización, descripción y hechos y antecedentes, actuaciones de inspección, fundamento, análisis, conclusiones, etcétera. ¿Vale? Pues ahora le digo, como es una IA generativa, digo, basándote en esta estructura, te digo, basándote en esta estructura, elabora un borrador para realizar un caso práctico de acoso escolar. Entonces, a mí me han encargado de hacer ese artículo. Él va a leer en cada uno de ellos los elementos de la estructura, los hechos, los fundamentos, y me va a hacer borrador de caso práctico. Título: intervención de la inspección educativa ante una denuncia por supuesto de trato degradante y acoso escolar. Autoría: Guillem Alexandre Amengual Buñola, inspector de educación de las Islas Baleares. Y me empieza a hacer un resumen, una introducción, la descripción de los hechos y antecedentes, actuaciones, etcétera. Bueno, creo que no está nada mal todo el trabajo que me ayuda a elaborar. Ahora me dice Eva que tienen que hacer una reseña de todos los autores que han participado en los últimos 5 años, porque quieren hacer una publicación y que hay que buscar todos los documentos y sacar el listado de todas las personas que han escrito e intentar localizarles. Pues le digo, hazme una cronología de los artículos y un listado de los autores que aparecen. Y entonces ahora va año por año sacando cada uno de los pasos prácticos. Si quiero verlo, puedo ir al enlace porque me dice dónde está. Y me hace un listado de cada uno de los autores.
obviamente nos damos cuenta que hacer esta tarea que hacíamos hasta ahora es un trabajo inhumano. Ahora, como esta información ya es pública y me gusta, voy a salir de la interfaz de Notebook LM, voy a copiar el texto y me voy a ir a una herramienta, a un GPT que se llama Gemini. Y en Gemini le voy a poner el modelo Pro y le voy a activar el modelo Canva que permite programar. Y le voy a decir: hazme una web interactiva Le digo: hazme una web interactiva clasificando por temas y por comunidades autónomas a los autores, incluye el CSS y el JavaScript dentro del HTML. Bueno, vamos a ver qué hace. Empieza a picar código, porque sabe escribir código. Y el trabajo que me ha pedido Eva, le digo: mira, Eva, he hecho esto, a ver qué te parece, a ver si te sirve. Y tengo un listado de todos los autores organizado por comunidad autónoma. Y me ha hecho un filtro. Aquí no le he matizado bien esto, pero si le digo que me filtre quiénes son de Andalucía, pues solo me da a los ponentes que son de Andalucía. Luego, un trabajo que antes requería infinidad de herramientas, ahora lo he hecho de manera sencilla. Y nos salimos y volvemos a nuestra presentación para ir un poco al final. Donde aquí estaba todo esto que hemos simplificado y lo hemos visto de manera como un sistema hipermedial. Y lo que contaba al principio, a lo que tenemos que aspirar en todas las comunidades es a tener un sistema que se llama un RAG, que es un Retrieval Augmented Generation, que es una IA local que yo traigo un modelo de lenguaje entrenado y que le puedo alimentar con mi corpus. Y puedo meter toda la información porque es un servidor seguro y eso no va a salir fuera. Aquí está esta herramienta, aquí están un poco los casos prácticos. Aquí no me ha dado tiempo, era un poco explicar los tipos de GPT que había para utilizar cada uno de ellos. Hay muchos, hay variados. Estos son los modelos y los sistemas que actualmente tenemos en España, que todos ellos tienen nombre de mujer. Esta guía que os recomiendo que la leáis de manera interesante, que es la guía del INTEF. Unos libros de referencia, por si alguien quiere. Y unas pequeñas conclusiones, donde hay unas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿De acuerdo? Y para terminar, si alguien tiene alguna pregunta, pero quiero primero haceros un pequeño guiño. No. Si yo voy a la ponencia de USIE y le digo este texto:
y voy a iStudio. Y le digo que me genere una imagen de lo que es este congreso. Vamos a ver qué nos hace. Vale, bueno, pues con esto ya cerramos la presentación. Nos ha faltado muchas cosas por ver y muchas gracias a todos por su atención.